Oh, verdad maravillosa, ángeles sirven a Él. Jesucristo, Dios del cielo, salvo a este pecador. Glorioso amor de Cristo mi Señor, que me ofrece plena salvación. Toda mi vida yo le alabaré, no cesará mi canto, le alabaré por siempre. Glorioso amor del Salvador, no cesará mi canto, le alabaré por siempre. Glorioso amor del Salvador, glorioso amor del Salvador, glorioso amor del Salvador. Sansón, un hombre que desperdició la bendición de Dios. Su historia está en el libro de los Jueces. Este es un libro de narración histórica que contrasta la fidelidad de Dios con la apostasía de Israel. A pesar de la repetida caída de su pueblo, una y otra vez Dios le dio libertadores llamados los jueces. Todavía no había rey. Dios libró de la opresión a su pueblo debido a las promesas hechas a Abraham y a sus descendientes. Dios mostró su compasión y piedad a un pueblo que constantemente lo agraviaba, dándole líderes audaces que los rescataban. Dios es el verdadero héroe del libro de los jueces. Nosotros creemos que son los jueces. No, Dios es el verdadero héroe. Se mantuvo fiel a pesar de las repetidas caídas de los mismos jueces y del pueblo. El libro también se escribió para mostrarnos las consecuencias de la desobediencia a Dios. Recordemos que el mes pasado se habló sobre Josué. Al lograr victorias militares en el tiempo de Josué, los israelitas sucumbieron a la anarquía moral y civil después de la muerte de Josué. La raíz del problema, como siempre, la desobediencia a la palabra, a la ley de Dios y el repetido alejamiento de Dios. El libro de los Jueces muestra una nación en declinación moral y espiritual, muy parecida a la que estamos viviendo ahora. A este periodo se le llamó la Edad Oscura de Israel. Si usted nunca leyó el libro, léalo. Algunos creen que Samuel fue el que escribió el libro, pero a ciencia cierta no se puede corroborar esto. He leído varios comentarios y dicen que no se puede decir que fue Josué. Alguien lo escribió, por supuesto. En Josué 24, 29 dice: después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en Efraín, al norte del monte de Gaz. Y el 31 dice: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Recordemos cuando muere, antes de morir Moisés no entró a la tierra prometida porque desobedeció una sola vez a Dios. Dios le mostró la tierra, pero no le permitió entrar. Fue Josué el que Moisés formó. Él fue el que entró como caudillo a la tierra prometida.
Israel, como vimos el versículo, sirvió a Jehová todo el tiempo de Josué y en el tiempo de los ancianos que estuvieron con Josué. Pero en el 33 dice también, el último versículo de Josué, también murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el monte de Efraín. Así que muere también este sumo sacerdote que contribuyó a la distribución de la tierra, y comienza el libro de los jueces. Y no sé si van a poner una... Sí, hoy estoy un poco perdida porque está lejos, ¿no? Miren la diferencia entre Josué y jueces. En el tiempo de José, victorias. En el tiempo de los jueces, Josué, libertad, servidumbre, progreso, declinación, visión espiritual, énfasis terrenal, fidelidad al Señor, completa apostasía, gozo, tristeza. Y miren, vamos a ir rápido al capítulo 6. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer a Israel ni ovejas ni bueyes, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas. Miren, en grande multitud como langosta, ellos y sus camellos innumerables. Así venían a la tierra para devastarla, de modo que empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Entonces, como siempre, claman a Jehová. Entonces, fuerza, debilidad, no tenían que comer. Recordemos, en ese tiempo se vivía del fruto de la tierra, no es como ahora. Sentido de unidad, completa anarquía. 2 veces en el libro, termina diciendo cada uno hacía lo que bien le parecía, y en otro capítulo también dice eso. Ustedes saben que ni un hogar, ni una ciudad, ni una iglesia, ni un país puede progresar si no estamos unidos. Si hay anarquía, todo fracasa. Juzgamiento del pecado, el pecado considerado con liviandad. Las grandes diferencias entre Josué y el libro de los jueces. La lista de los jueces está relatada desde el capítulo 3:7 al 16:31. Contando Débora y Barak, yo conté 14 jueces. El último fue Sansón, el que vamos a estudiar hoy. Primero, el problema principal de los jueces, como dije recién, fue la desobediencia a Dios. Después de Josué, como leímos, se levantó una generación que no conocía a Jehová. El capítulo 2, versículo 10, dice, y toda aquella generación también fue vendida a sus padres, se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Recuerdan Deuteronomio 6 que tenían que hacer los padres? Enseñarle, repetirle, pero se ve que no lo hicieron porque no conocían a Dios. El 2, 11 y 12. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales. Dejaron a Jehová, el Dios de su padre, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Segunda cosa, dejan a Dios, los padres no enseñaron a los hijos. Y miremos que recién entraban a la tierra prometida. Anduvieron 40 años en el desierto hasta que murió toda la generación que desobedeció a Dios. Cuando mandaron a los espías y el pueblo no quiso que entrar ya a la tierra prometida. En un mes podían haberlo hecho, pero por 40 años, por desobediente, hasta que se murieron todos, no pudieron entrar.
Así que tan pronto ya habían dejado a Dios. Miren, no conquistaron las tribus la tierra que Dios le había dado. 1:27, capítulo 1 de Jueces, versículo 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanak y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas. Bueno, tampoco Efraín arrojó al cananeo en el 29. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes. ¿Y ellos qué tenían? Dioses. ¿Y por qué Dios había dado la tierra prometida a Abraham? Porque ya el pecado ya había llegado de una forma a los ojos de Dios que Dios no podía soportar. Pero ellos tenían que matarlos a todos. Y no los mataron, no conquistaron la tierra. Tercero, entonces ahora comienza a hacer lo malo, la ira de Dios se encendía contra ellos. Clamaban a Dios cuando estaban sin comer, como hemos visto recién, no hay cosecha, no hay comida. Clamaban a Dios y Dios en su misericordia los perdona. Y saben, ese relato, si ustedes lean el libro y van a ver que se repite constantemente. Tenían jueces que los libertaban, pasaban unos años, volvían a los ídolos, clamaban, Dios los perdonaba, volvían un tiempo a estar tranquilos y volvían a lo mismo. Ese es el patrón del libro. Por eso resalta la misericordia de Dios. Por eso Dios es el héroe de este libro. Ahora vamos a empezar con Sansón. El nacimiento de Sansón. Él fue el último juez. Y los últimos capítulos que quedan no lo vamos a tocar, pero también es bien triste todo lo que pasó. Vamos al capítulo 13. Con Sansón comienza un periodo de 40 años de opresión filistea. Y estos filisteos, ya vamos a ver más adelante, no eran buenitos para nada. Para nada. Dice el 1, los hijos de Israel, antes hubo 1, 2, 3 jueces, pero al final muere el juez y vuelven a lo mismo. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Entonces con Sansón comienza un periodo de 40 años de opresión filistea. Vuelven a hacer lo malo, como dije, el patrón del libro, Dios los entrega. No sé si me ponen el mapa del... Allí está el mapa, y si pueden leer, no sé si le pusiste la flecha roja a donde estaba Filistea, está al oeste de Judá. El versículo 2 dice, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan. La tribu de Dan estaba en esa tierra, Dios le había dado esa tierra a la tribu de Dan. ¿Y qué tenían que haber hecho ellos? Destruirlos, no los destruyeron. Y ahora vamos a ver las consecuencias. El cual se llamaba Manoa y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Para una mujer judía no tener un hijo no es como ahora. Ahora se puede adoptar, hay la fertilizan, como ustedes saben mejor que yo, ¿no? Como los médicos, cómo ha avanzado la medicina, que pueden hacer que una mujer, y si uno quiere, puede adoptar un hijo, y si no, si Dios dice no, hay que conformarse con lo que Dios dice, ¿no es cierto? Pero para una mujer judía no era así, era muy triste no tener hijos. Sora, este lugar, está a 17 millas al oeste de Judá. Manoa y su esposa, que no se sabe el nombre de la esposa, nunca habían tenido hijos. Y acá aparece algo. El versículo 3 dice, la mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, este ángel de Jehová puede ser Señor Jesucristo. ¿A dónde está? El gran yo soy. No, puede ser. Sí.
Recuerden que el Señor Jesucristo varias veces aparecía, y acá puede ser que era él. Fue una aparición angelical. No tener hijos era muy triste. El nombre del ángel permanece oculto, pero era la manifestación del propio Dios, un representante divino. ¿Se imaginan que si a usted le aparece un ángel? Yo me daría un susto terrible, ¿no? Pero en ese tiempo sabemos que pasaban estas cosas. Ahora el 4 y el 5. Bueno, le dice aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero la noticia va a dar a luz un hijo. ¡Qué alegría! En el 4 y el 5 le dice, ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Miren las cosas. Navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Si vamos al número 6, 1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino, de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, no beberá licor, ni tampoco uva, y etcétera, todo el tiempo de su nazareo, mientras que sea nazareo, no podía ni siquiera comer uvas. No pasará navaja por su cabeza y no se acercará a personas muertas. No, y esto es interesante, porque él no eligió ser nazareo, sino que Dios desde el vientre de la madre lo apartó. Y este nazareato era para el resto de su vida. Así que para el resto de su vida él no se podía cortar el pelo, no podía tomar nada de la vid y no podía tocar muertos. Esta palabra quiere decir miembros de una clase de individuos especialmente consagradas a Dios. El término hebreo quiere decir consagración, devoción y separación. Esas son internas. Ahora lo externo, como dije, el cabello no se lo podía cortar, no podía tomar vino, ni tocar muertos. Él hizo las tres cosas. Saben que en la Biblia Samuel fue otro apartado para Dios. ¿Se acuerdan que su mamá dijo, si me das un hijo lo aparto para Dios? Sansón, Samuel, y dicen que Juan el Bautista fueron los únicos tres en la Biblia que fueron apartados de por vida para el servicio. Se podía hacer este voto, inclusive lo podían hacer las mujeres, de consagrarse a Dios, y si era casada y el esposo la oía, el esposo podía decir no. Si era soltera y el padre lo oía, el padre podía decir no te permito que hagas ese voto. Se lo podía hacer por un tiempo, y después cuando terminaba, recién los hombres se podían cortar el cabello. Para que sepan, quizás nunca escuchó esto. Pero la gran noticia que la madre recibe era que Sansón iba a comenzar a salvar a Israel, no solo que iba a tener un hijo, sino que iba a comenzar a salvar a Israel de los filisteos. Esta era una espina clavada a los judíos, eran una espina para los judíos. Ni Samuel ni Saúl pudieron vencerlos. Si leen la historia de Samuel no era un hombre apartado para Dios, pero él tuvo que ver con las batallas, porque estaban siempre peleando. Saúl tampoco. Saúl murió en una batalla contra ellos. Recién David venció a los filisteos. 6 al 13 de este capítulo dice varón de Dios. Vino la mujer y le contó al marido, un varón de Dios vino a mí, como el aspecto de un ángel temible en gran manera, y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dio su nombre. Y me dijo que voy a dar a luz un hijo, y que el hijo iba a ser nazareo hasta su muerte. Entonces Manoah dijo, Señor mío, te ruego
que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe qué vamos a hacer con el niño. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando en el campo, pero el esposo no estaba con ella. Y la mujer corrió a avisarle al esposo en el versículo 10. Varón de Dios, ese se daba ese nombre a los profetas del Antiguo Testamento. Cuando Manoah recibe el informe del anuncio de su esposa, quiso tener más instrucciones que iban a hacer con el niño. El ángel todavía no había hablado con él. Pero lo interesante que a mí me pareció es que Manoah creyó a Dios de que iba a tener un hijo. Pero Abraham y Sara, ¿se acuerdan? No creyeron. Génesis 17, Abraham se rió. Sara en Génesis 18, 11 al 15 también se rió. Pero él sí creyó a Dios. Y Dios oyó la voz de él. Y como resultado, el ángel volvió, estando la esposa en el campo. Ella corre a buscar a Manoah y lo trae. Qué interesante, ¿no? Que Abraham, llamado el amigo de Dios, no creyó a Dios. Y este nombre aparece solo en esta historia. Él sí creyó a Dios. Me gusta esto de cómo él creyó en Dios. El versículo 15 y 16, entonces Manoah dijo al ángel de Jehová: te ruego que nos permita detenerte y te prepararemos un cabrito. Era común en ese tiempo que a una persona que venía a un lugar siempre se le atendía, mataban un cabrito. Nosotros que llevamos al mar, que ellos mataban un cabrito y no lo dejaban seguir hasta que no lo esperaran, ¿no? El ángel le respondió: aunque me detengas, no comeré de tu palma. Si quieres, ofrécelo a Jehová los cuartos. Y no sabía Manoah que era el ángel de Jehová. Del 17 al 20, entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre para cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y lo ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagros ante los ojos de Manoah y su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía al altar del cielo, el ángel de Jehová subió en la llama ante los ojos de Manoah y su mujer, los cuales se postraron en tierra. Admirable, esta palabra se relaciona con maravilla. El nombre del ángel era demasiado admirable para revelarlo a los padres. Y el ángel hizo algo milagroso a los ojos de esta pareja, confirmando que realmente él era un mensajero de Dios. Del 21 al 23, yo hubiera hecho lo mismo, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah y su mujer, y entonces Manoah conoció que era el ángel de Jehová. Y Manoah dijo a su mujer: ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. ¿Y no le pasaría lo mismo a usted? Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni nos hubiera anunciado esto. Entonces, Manoah se pega un susto, me imagino. Yo me imagino el sustazo que le habrá pasado. Temió por su vida y por él y por su esposa. La mujer le dice a Manoah: Dios, si no hubiera querido matar, no hubiera aceptado la ofrenda. El holocausto que hicimos, ni nos hubiera anunciado sobre el niño. El sentido común de la mujer prevaleció sobre el terror de su esposo. ¿No se asustaría usted también? Yo creo que no podríamos mirar a Dios, caeríamos fulminados a tierra. En el versículo 24 nace Sansón, que quiere decir sol. En el versículo 25, me imagino que ya más crecido, el Espíritu de Jehová lo impulsa a hacer el trabajo que Dios quería.
El trabajo para Sansón era derrotar a los filisteos. Era un mandamiento de Dios. Pero siempre hay un pero en la vida de él y en la vida nuestra. En el capítulo 14, el segundo punto, las mujeres fueron un tropiezo para Sansón y fueron el punto débil de él que provocó su caída y su muerte. En el versículo 1 dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Este es un pueblo ubicado en la frontera noroeste de Judá, pertenecía a la tribu de Dan, pero en ese tiempo de Sansón estaba ocupada por los filisteos. Los filisteos eran un pueblo sumamente religioso, que celebraban su victoria en la casa de los ídolos, 1 Samuel 31:9, y con frecuencia también llevaban los ídolos a la guerra. Eran completamente paganos. Y acá se me pensé, bueno, yo sé a dónde están los filisteos, yo sé que ellos no eran nativos de aquí. Y yo dije, bueno, ahora voy a investigar de dónde salieron. Bueno, salieron de un lugar llamado Caftor. Está en Jeremías 47:4, no lo voy a leer. Deuteronomio 2:23, Amós 9:7, Génesis 10:14. Se dice que los filisteos eran de allí, de Caftor. Los eruditos actuales concuerdan en que Caftor es la isla de Creta. Ahora se cree eso. Y también se sabe por los registros egipcios que los filisteos habían invadido el delta de Egipto y que fueron arrojados a Canaán de Egipto, de Creta a Egipto, de Egipto a Canaán por el ejército romano, el ejército egipcio de Ramsés III, miren, alrededor de 1200 años antes de Cristo. Se ha descubierto cerámica filistea en investigaciones arqueológicas que representan escenas de guerra de Egipto y tienen un estrecho parecido a la cultura de Creta. Esto significa entonces que los filisteos tenían su origen en la cultura griega. Tenían 5 ciudades: Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. Y lo distinto de ellos es que cada uno era gobernada por un príncipe. No tenían un rey como tienen todas las naciones, o en este caso un presidente, pero todos a la vez tenían la misma meta de arrasar con el que se le ponía al frente. Eran altamente organizados, expertos en metalurgia. Si se recuerdan, creo que en el tiempo de David o Saúl no tenían cómo afilar las flechas, los instrumentos para las azadas, todas esas cosas, y tenían que afiletear. También eran adiestrados en la guerra. Tenían 3 dioses: Dagón, Astarot y Baal-Zebub. ¿Ustedes recuerdan David y Goliat? ¿Se acuerdan cómo estaba vestido Goliat? Dicen que eran sumamente equipados para ir a la guerra. O sea, tuvo un solo huequito en la frente y ahí David lo mató con una piedra. Eran equipados en la guerra y también eran gente de barcos y muy bien equipados. Así que acá estamos hablando de un pueblo bien equipado. Y también a la vez querían, miren, si se fueron a querer agarrar a los egipcios, después vienen acá y quieren seguir agarrando todo lo que tienen cerca. Así que vemos quiénes eran los filisteos. Ahí Dios lo había mandado a Sansón a destruirlos. El versículo 1, el hecho de que Sansón pidiera una esposa desafiaba la tradición de los padres. En muchos años atrás, yo todavía era bien chica, cuando los italianos todavía en Argentina casaban a las hijas entre los italianos. Estoy hablando cuando yo tenía la última vez que yo me acuerdo, como 6 o 7 años. Los italianos, los otros no hacían eso.
Así que, pero los judíos y los padres buscaban las hijas y hay muchos, los novios o las novias, ¿se acuerdan? Las novias, hay muchos relatos. Y saben que en este caso no se llevó el tipo de gloria del matrimonio, y es interesante con Sansón. El versículo 2 dice, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis. En vez que los padres busquen una, porque van a buscar una judía, él se buscó una filistea. Y en esa cultura de filistea, la novia o esposa se casaba, pero seguía viviendo con sus padres sin el marido. Y si tenían hijos, los hijos no serían de Sansón, serían de los padres. Él sí podía visitar a la novia. Esta unión se llama sádiga. Jueces 8:31. El esposo sí podía visitarlo, pero los judíos tenían prohibido casarse con mujeres extranjeras. Es bien raro, ¿no? ¿Quién estuviera casado y que el marido venga un día y se mande a mudar porque no puede quedarse? Eso no lo aceptaríamos, ¿no? Pero en esa cultura sí. Sus padres no estuvieron de acuerdo, pero la respuesta del niño, dicen los padres, no hay mujer entre los hijos de tus hermanos en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. ¿Y qué respondió a su padre? Tómame esta porque ella me agrada. Él está bien a mis ojos, muestra una actitud completamente egocéntrica. En vez de servir a Dios, se servía a sí mismo. Él había sido elegido para servir a Dios. El verso 4 es interesante. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Dios, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban Israel. Dios usaría la actitud desafiante de Sansón como modo de derrotar a los filisteos y proporcionar un alivio a su pueblo. Dios, cuando tiene un plan lo cumple a pesar de nosotros. Recordemos a Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Dios tenía un plan y se cumplió a pesar de Jonás. En el 5 y el 6, Sansón mata a un león y vayan mirando. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Vino sobre Sansón. Despedazó al león como si fuera un cabrito sin tener nada en su mano. Yo no me acerco ni a 1 kilómetro de un león, pero él sí. Y no le dijo a los padres lo que había hecho. Era muy común encontrar esta clase de animales en ese tiempo, en ese lugar. Menos mal que ahora eso no pasa. El espíritu de Jehová vino sobre él. En el Antiguo Testamento hay varios relatos que el espíritu viene sobre personas para fortalecerlas físicamente, para hacer grandes proezas. Ejemplo, Jueces 3:10. Así que el espíritu viene, luego se va. Así que no es que el espíritu se quedó para siempre con él. Hace el trabajo y el espíritu se va. ¿Se va de nosotros el espíritu? Vayan teniendo en cuenta que somos más responsables que Sansón. El espíritu está en nosotros. Pero él, como él sabía que no podía tocar muertos, no le dijo ni a su padre ni a su madre. Pero una vez que el león se murió, una de las cosas era no tocar muertos. En el versículo 7 los padres hablan con la muchacha y le agradó, debe haber sido linda y eso. Pero él hizo lo que quería. En el 8 y 9, volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó por el camino para ver el cuerpo muerto, encontró un panal de miel y se fue y se lo dio a los padres. Y no le dijo nada a los padres, porque él sabía muy bien que había violado este mandamiento de no tocar muertos. Así que se quedó calladito. Y los padres comieron sin saber. Porque también la madre, no dice la Biblia, pero la madre, cuando el ángel le da la nueva, le dijo que ella también tenía que cumplir el voto de Nazaret.
del Nazareato. Pero la Biblia no lo dice si fue para siempre como Sansón, no creo. No sé qué opinas vos, Esther. Yo calculo que mientras estaba embarazada. Mientras estaba, yo también pienso lo mismo, porque la Biblia no lo avisa. Por eso estoy pidiendo ayuda a mi comentario bíblico. Así que digo, porque no me gusta decir lo que la Biblia nos dice. En el 10 entonces ya violó uno. En el 10 y el 11 vino pues su padre donde estaba la mujer y Sansón hizo allí banquetes porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció cuando, bueno, solamente quisiera, bueno, el 11, y aconteció que cuando ellos le dieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. La palabra que se traduce como fiesta del hebreo indica un banquete con mucha bebida. Yo antes decía, yo no sé por qué los usan las palabras griegas o hebreas, pero cuando uno mira la traducción acá dice fiesta, pero ahí ¿qué quiere decir? Mucha bebida. Así que viola otra vez lo que él no podía hacer, tomar bebida. Así que vamos viendo, desobediente el niño. El 12 y el 13, en la boda, en la fiesta, Sansón le dijo, yo propongo un enigma, y si en los 7 días de banquete me lo declaráis y descifráis, yo daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta a los jóvenes que me dieron. Mas si no me la podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los vestidos de fiesta. Entonces él les dice, propon la enigma. Fíjense, la palabra que se traduce de ropa, era de ropa, no es de ropa sino más, era ropa cara. Él estaba exigiendo que si le contestaban, que él le iba a devolver con ropa fina. Pero la palabra enigma quiere decir ocasionar un problema con otro problema. Entonces, los hombres tenían que ir a buscar, si Sansón ganaba, ellos tenían que traerle 30 piezas de lino fino, que dicen que era un disparate, era extravagante dado al precio de las prendas. Bueno, le habían dado 30 hombres. Sansón propone su enigma y la leemos acá, del devorador salió comida, del fuerte salió dulzura. Nosotros sabemos de quién era, el león, pero ellos no sabían nada y no pudieron adivinarla. Bueno, yo no sé, cuando los estudiosos dicen cosas, no sé si creerle a la Biblia, yo le creo a la Biblia. Dicen que le dieron 4 días y que la chica pidió 3 días más, pero acá dice 7 días le dieron para que le descubran. Y el asunto que era que si no declaraban la enigma, la iban a quemar a ella y a su padre. Así que la cosa era difícil. Dicen que pasó 4 días, no pudieron. Entonces, ¿qué pasó con ella? Me van a quemar a mí y a mi papá. Parece ser que ella pide 3 días por la amenaza tan terrible. ¿A quién le gusta morir quemado? A nadie. Y del 16 al 18 hacen lo que hacemos todas las mujeres, ponerse a llorar. Nadie, ¿no? O como los chicos, no, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Le rogó, ¿y qué pasó? Le ganó. Lloró 7 días y él era bien vulnerable. Le descubrió, él le dijo cuál era la respuesta, que era un león, y le dijo a los 30 muchachos, y los muchachos le dijeron, el león que mataste. Y él le dice, vos si no arares con mi novilla, nunca hubieras descubierto mi enigma. Esta afirmación expresa indignación porque los hombres no fueron justos con él, porque los hombres le sacaron
si no nos da, si no haces algo y no sabemos qué es, te vamos a quemar. Así que ella, sí, pónganse en el lugar de ella. En el 19 y el 20, le adivino, y el 19 y el 20 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y salían, tomó los despojos y dio las mudas a los muchachos que habían adivinado, y dice que enojado se volvió a su casa. Y la mujer fue dada a su compañero que él había tratado como amigo. Ascalón era una de las 7 ciudades filisteas. Entonces los mata. El espíritu viene para la fuerza para poder hacer eso, porque matar a 30 hombres no es nada fácil. Le habían descubierto el secreto, se enojó. Su esposa fue dada a un compañero. Y en el primer día de la boda deja a la novia. ¿A alguna de ustedes le ha pasado eso? ¿Se imaginan el primer día de la boda que la deje? A mí no me pasó, pero espero que a nadie le haya pasado. Bien triste, ¿no? Llegamos al capítulo 15. Y aconteció que después de algún día, del 1 al 8, pero creo que por amor al tiempo no voy a leer todo. Él vuelve en los días de la siega de trigo. Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo, entraré a mi mujer en el aposento. Los días de la siega del trigo se hacía a finales de mayo, a principios de junio. Sansón visitó a su esposa. Recordemos que había salido enojada y abruptamente la había dejado durante la boda. ¿Qué hubiera hecho usted? Yo lo hubiera sacado a patadas, ¿no? Pero no sé. Pero el suegro de Sansón se da la noticia a él que ya no tiene más mujer. Se lo había dado a su mejor amigo. Entonces, ¿qué hace? Miren lo que hizo, se agarró 300 zorras. Dicen que las zorras no pueden ser porque son animales. Las zorras y los chacales dicen que son parecidos. Yo no sé de chacales, yo tengo otra idea de lo que son los chacales. De las zorras dicen que son. Dice que las zorras son solitarias y los chacales no, andan en manada. Pero yo digo, ¿qué problema podía tener Sansón de agarrar 300 zorras? Con Dios no hay nada imposible, ¿no? Y él agarró y se iba a desquitar por los filisteos, porque lo que le habían hecho. La mies, ellos habían terminado la cosecha, habían amontonado la mies apilada en los campos. Yo no sé, yo en Argentina miraba que el trigo lo ataban así, quedaba así, y así abajo entonces quedaban paradas, no sé si hacían así. Habían cosechado todo, los chacales, él a todos colas, 2 animales con las colas, y puso fuego, me imagino que una antorcha. Había la cosecha completa de granos y uva, toda la cosecha. Se quemó todo. Esto encolerizó a los filisteos. ¿Qué hicieron? Apresaron a la esposa y al padre y los quemaron vivos. Sansón el 16 fue a Gaza, ahí ve una mujer ramera. Y se llega a ella, va de mal en peor este hombre. Era una mujer filistea, prostituta. Sansón está devastando a los filisteos y miren lo que hace. Entonces los filisteos, Sansón ha venido aquí, dice el versículo 2, y le acecharon toda la noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda la noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo vamos a matar. Pero Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó. Miren lo que hace, tomando la puerta de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Y los filisteos creyeron que Sansón se iba a quedar toda la noche, pero acá vemos que el tipo no. A la medianoche se va. Ellos lo estaban esperando a la puerta de la ciudad y me imagino que se durmieron. Debe haber venido un sueño de parte de Dios, porque cómo no escuchó cuando arrancó la puerta. Se la puso a sus hombros.
Esas puertas tenían 2 pisos de alto, imagínense, con una sala de guardia a cada lado. Estaban bien dormidos, habrá venido, como dije, como en un relato de David, ¿no? Que vino un sueño sobre el ejército de Saúl. Ni se enteraron que arrancó la puerta. Y saben la distancia que caminó, 40 millas. No solo que llegó allí, sino que subió a la cumbre del monte. Se cree que debe haber durado casi un día por lo menos, para 40 kilómetros. Bueno, ahora viene lo último, la caída de Sansón. Sansón y Dalila, versículo 4, 16. Muestra a Dalila colaborando con los filisteos para capturar a Sansón. Capítulo 16, 4. Fue Sansón a Gaza. Oh, no, el 4. Después de esto aconteció, era enamoradizo el hombre. Se enamoró de una mujer en el valle de Soré, la cual se llamaba Dalila. Dalila es la tercera mujer. Vivía en el valle de Soré, está a 4 kilómetros de donde vivía Sansón, su padre. Era de ese tipo bastante enamoradizo y no aprendía las lecciones. 5 y 6 vinieron a ella, los príncipes, los filisteos le dicen, engáñenle y te informan en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo tomemos y lo dominemos. Y miren, le iban a dar 1000 ciclos de plata cada uno de los príncipes. Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu fuerza y cómo puedes ser atrapado. Le ofrecen 1100 ciclos de plata cada uno para que ella lo engañara. ¿Cómo poder dominarlo? Dicen que el peso total eran 100 libras. Nada malo, ¿no? Entonces, con astucia, ella comienza como a hacer que la víctima le dijera cuál era su fuerza. Del 7 al 15, no lo vamos a leer, Sansón engañó 3 veces a Dalila en qué consistía su fuerza. La primera vez que lo engañó, 7, 8 y 9, muestra desprecios hacia su adversario. Le dijo, si me atas con mimbres verdes. Cuando ella le dice, Sansón, los filisteos están sobre ti, se imagina, lo destrozó. La segunda vez, del versículo 10 al 12, lo engaña con cuerdas nuevas, la engaña con cuerdas nuevas. También la rompió bien rápido. La tercera vez, esta prueba ya era más difícil. Parece que las mujeres están cansadas, pues se están yendo. El mes que viene no hablo yo, hermanos. El 13 y 14 era mucho más difícil la prueba, porque ahora se trataba de su pelo. Lo hizo dormir sobre sus rodillas, le tejió con la tela el pelo en el telar. Era supuestamente un telar vertical y tenía apoyados 2 postes en la tierra firmemente anclados en el suelo. Pero a pesar de que le tejió el pelo, cuando le dijo los filisteos sobre ti, arrancó el telar y se libró. En el 15, ella le dice, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto en qué consiste tu fuerza. Ahora, ella, como siempre, ¿no? Ay, dice que me quiere, no me quiere dar plata para comprarme esto, ¿no? O me dice que me quiere, no me ayuda con nada. Bueno, me ama. Y no me dicen que con Dalila no lo amaba, lo que amaba era el dinero que le iban a dar, si le sacaban la verdad. En el 16, lo presionaba cada día y que su alma fue reducida a mortal angustia.
Yo me acuerdo de esto cuando yo cuidaba a chicos, a veces, ay, buen día, y me cansaban tanto que me daba lo que me pedían, porque ya teniendo que hacer tantas cosas, y cuando un chico le da, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero, y quieren el juguete que tiene otro, ¿no? Y yo para que se calme, y esta le he hecho lo mismo. Lo llevo a mortal angustia para que le diga lo importunó como la primera esposa. ¿Se acuerdan? La de la adivinanza. La insensatez de Sansón aprendió que, impidió que aprendiera de la misma lección, hermana. La experiencia anterior era un insensato. Y él le descubrió el secreto. En el tiempo de Sansón, en 16-17, una navaja vendría a ser como un cuchillo de bronce, con una empuñadura de madera o hueso. Sansón descubrió su corazón, ella ya supo finalmente que le decía la verdad. Llama a los filisteos después, que lo durmió, finalmente ella también tomó lo que quería. Fue una mujer traicionera. Le cortaron el pelo. Del 19-22 lo duermen, y esta palabra guadejas, yo fui al diccionario y quiere decir cabellera larga o melena de león. Eso quiere decir. Pero yo me imagino que la cabellera de él debe haber sido demasiado larga. Pero cuando él se despertó, él no sabía que ya Dios se había apartado de él. Y él pensó, voy a salir como siempre. Pero cuando quiso, no tuvo la fuerza, porque no estaba sobre él el Espíritu de Dios. Le sacan los ojos, lo encadenan y lo ponen a moler en una cárcel. Probablemente era un molino de mano. Los molinos tirados por caballos no se usaron hasta siglos después. El final de la historia de Sansón termina con una media reivindicación. Del 23 al 31, el versículo 22 dice que su cabellera comenzó a crecer y hace su segunda plegaria a Dios. En el versículo 28, clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Y lo que a mí se me hace lamentable es que pide para vengarse por sus propios ojos. Algunos comentaristas dicen, pero conversando con mi compañera, nosotros no creemos, porque dicen que mientras estuvo, se cree que estuvo un año preso y que en ese tiempo tuvo tiempo para arrepentirse. Pero ¿por qué está pidiendo venganza para sus ojos? Qué terrible, hermana, ¿no? En vez de decirte, hallado, oh Dios, perdóname, dame fuerza, no, se quiso vengar por sus ojos. El versículo 23 dice, los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio de Dagón y subió para alegrarse y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Dagón era el principal dios filisteo de Gaza. Y se alegran y dice, Dagón entregó a Sansón, el destruidor de nuestra tierra. Acordémonos que estaba destruyendo la tierra. Se cree que los 5 príncipes se juntaron en Gaza para una fiesta en honor a Dagón, para celebrar la derrota de su enemigo. La fiesta se celebró en Gaza, porque allí estaba el templo de Dagón. Sansón pide ayuda a un joven, si saben la historia, en el versículo 26, se agarró de los pilares que sostenían el techo de la casa. Estaba siendo ridiculizado por los filisteos. En el 28 y 30, saben que Sansón está en el Hebreo 11:32, en los héroes de la fe. Así que en ese momento
reconoció que el único que podía ayudarlo era Dios. Pero los filisteos creían que Dios le había entregado al enemigo, y fue todo al revés, porque mató a todos los que estaban reunidos allí. Estaban los 5 príncipes filisteos, estaban las autoridades más altas de los filisteos. Ahí todos murieron, pero Sansón, el famoso juez, pagó con su propia vida la mayor de sus victorias filisteas. Tuvo un maravilloso comienzo, pero a menudo permitió que sus deseos carnales interfirieran en el llamamiento que había recibido de Dios. Recordémonos, Dios lo llamó a destruir a los enemigos, no a meterse con las mujeres. Primero, el problema de Sansón eran sus ojos. Miraba a las mujeres, las deseaba. Juan 2:16 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Dios cumplió su plan a pesar de Sansón. Sin la vez que no dice cuántos mató, él mató a 4.030 filisteos. Dios usó la actitud desafiante de Sansón para matar a los enemigos del pueblo de Dios. ¿Y qué de nosotras? ¿Qué miramos? ¿Qué deseamos? ¿Agrada a Dios lo que yo miro? Segundo, Sansón 2 veces violó, 3 veces violó el pacto del Nazariato, sabiendo lo que hacía. A pesar de su fuerza, era débil de carácter, egocéntrico, no aprendía de las lecciones anteriores con las 2 mujeres. Yo tengo una perra chiquita que cuando yo corro con ella, ahora casi ya no puedo correr, ella siempre salta los obstáculos. Yo me tropiezo y caigo. Dicen que el ser humano es el único que tropieza con la misma piedra. ¿Cuál es el pecado que nos hace tropezar? Cada una sabe. Cuidado, puede llevarnos a la ruina y deshonrar a Dios. Tercero, cuando le adivinan la primera vez, abandona a su mujer, se va encendido de enojo. Es un tipo de esto que se enoja por cualquier cosa. La ira es otro pecado destructivo en la vida del creyente. En Colosenses 3, en una lista de pecados a dejar, la ira está en la primera palabra, es la ira. La ira puede destruirnos, hermanas. Cuarto, cuando los filisteos capturan a Sansón, fue nuestro Dios, Dagón. Nosotros sabemos que fue Dios quien permitió y el que tuvo el triunfo final. Esto, hermanas, me lleva a pensar seriamente en la repetida desobediencia a Dios que puede causar la muerte física del creyente si no se arrepiente. No tengo tiempo, pero lean en sus casas 1 Corintios 11, 27 a 30. Pablo dice que hay creyentes que duermen. En la Biblia el creyente no muere, duerme. Dios puede mandarle la muerte a un creyente desobediente, y eso le pasó a Sansón. ¿Se imaginan si Sansón hubiera sido fiel al mandato? Todo lo que hubiera hecho. Examinemos nuestras vidas, no nos empecinemos. Hay tantos pecados: la ira, el no perdonar, los deseos pecaminosos pueden llevarnos a grandes tragedias. Sansón había violado el pacto de separación o el voto nazareo. Al final, en Jueces 16:20, él no sabía que Dios ya se había apartado de él. Cuando Dios quita la protección, quedamos a deriva del enemigo. Cuidado, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Somos responsables. Si Dios está tocando nuestro corazón con algún pecado, no seamos porfiados como Sansón. Al final de su vida fue llevado cautivo por los filisteos, perdió la vista, le sacaron los ojos,
perdió el discernimiento y la sabiduría espiritual cuando ya el Espíritu de Dios se apartó. Cuarto, se hizo esclavo de los filisteos. Fue motivo de escándalo y fue utilizado, miren, para glorificar a un Dios pagano en vez de glorificar a Dios. Qué triste, hermana. Qué triste. Fue sometido al ridículo por los filisteos y convertido en un payaso. El gran Sansón, el Sansón que nos muestra el mundo, fue un payaso. La muerte de Sansón terminó con venganza y sus últimas palabras fueron: muera yo con los filisteos. Dios lo oyó a pesar de su desobediencia, y fue Dios que en ese momento le dio la fuerza. Sansón desperdició la bendición de Dios. ¿Estamos desperdiciando nosotros la bendición de Dios, del Espíritu Santo? Nosotros, el Espíritu Santo viene y no se va más. Lo podemos apagar con el pecado, pero no se va. No se va. El pecado hace esto. Si acá no hubiera este hueco y yo me escondo acá, ustedes no me ven, pero estoy. Bueno, cuando nosotros nos empecinamos, el Espíritu no se va. Culpa del pecado. No puede trabajar en nosotros. Tengamos cuidado, hermanas. No desperdiciemos nuestra vida. Dios tiene un plan para cada una de nosotros. Dios quiere usar a cada una de ustedes. Tengamos cuidado. No desperdiciemos la bendición de Dios que hemos tenido en el momento de la salvación.